Hoy nos acompañan Bernardo Manzano, ministro de Agricultura y Ganadería, Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, y desde Ventanas Los Ríos se conecta vía internet Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores de Banano. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy queremos poner en el radar del televidente la importancia que debe tener para el país la buena gestión gubernamental del agro. Y para ello contamos con la presencia del tercer ministro del ramo en este primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso, lo que de por sí es ya una señal de que muchas cosas no han funcionado en esta cartera. Claudia. Hay varias facetas desde las cuales la agricultura es altamente sensible para el Ecuador. En materia económica y comercial, por ejemplo, de los 24.167 millones de dólares que exportamos en 2021, 14.399 millones corresponden a productos no petroleros ni mineros, es decir, camarón, banano, flores, madera o café y cacao. El crecimiento fue del 12% en relación al 2020. Además, son 5,3 millones de hectáreas a nivel nacional, las que están destinadas para toda la labor agropecuaria. Es decir, la quinta parte de todo nuestro territorio, de las cuales solo en exportación equivalen a 11.000 toneladas de productos. Ecuador tiene más de 4 millones de cabezas de ganado y una producción de 5,7 millones de litros de leche diarios, sin contar las 15 millones de gallinas ponedoras censadas el año pasado. De toda la actividad agrícola dependen el 30% de la fuerza laboral del país, es decir, 2,7 millones de personas, muchas de ellas en situación económica muy vulnerable. La agricultura juega además un papel primordial a la hora de alimentar a un país donde 3 de cada 10 niños menores de 2 años está desnutrido y hay que atender a 370.000 mujeres gestantes. Todo ello ante una creciente preocupación, el aumento de los precios de los productos de primera necesidad, como frutas y legumbres, en el marco de una inflación que llegó al 2,8% anual en abril. Por lo que ante este panorama, Carlos, cabe preguntarse si el gobierno y la sociedad en su conjunto deben tomarse en serio el desafío agrícola. Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por estas primeras cifras que son fundamentales como para marcar la cancha del importantísimo tema del que tenemos que hablar el día de hoy. Y en ese sentido le doy la bienvenida al señor ministro con una pregunta que es fundamental. La agricultura es un tema demasiado sensible como para que siga andando de improvisación en improvisación. ¿Cuál va a ser su sello como ministro? La agricultura es muy importante en este país, como ya lo han dicho en la introducción, y yo creo que los pilares que el Ministerio de Agricultura debe tener, ¿no, verdad? Y alinear tanto al sistema gubernamental como también al sector privado, que es muy importante en esta cadena, es primeramente siempre ver el tema comercial, ¿no? Hay que buscar qué demandan los mercados internacionales, que les podamos producir eficientemente en nuestros suelos y en nuestro clima, que son extraordinarios, ¿no? Ese es el primer foco importantísimo, en donde yo voy a alinear a todo el mundo hacia eso, ¿no? O sea, vamos a dar una estrategia de comercio exterior a la agricultura. Sí, y también interno también, ¿no? Porque obviamente en la parte interna, en el tema de leche o los granos, se necesita también centros de acopio y de almacenamiento para eliminar los intermediarios, que también es importante, ¿no? El siguiente, y la frase para mí es más Ecuador agropecuario en el mundo, es lo que necesitamos aquí nosotros. El siguiente punto importante es invertir en infraestructura, ¿no, verdad? Una vez que sepamos todo lo que queremos exportar, hay que invertir en infraestructura, tecnología, capacitación, además de repotenciar ciertas instituciones como Agrocalidad, que tiene que estar en función también de este objetivo, y también el INEAP. ¿Cuántos millones se van a destinar en agricultura en lo que va del gobierno en este año, no sé, en función de los planteamientos que usted le ha hecho al presidente? Antes que permíteme terminarle de responder los pilares, y ahí voy a ese tema un ratito, porque va en función a eso también, ¿no? Sí, dígame. El tercer punto es buscar financiamiento con intereses bajos a largos plazos para fomentar, y así también fomentar el cooperativismo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de ayudar al pequeño agricultor, ¿ya? Hay una etapa que hay que empujarlos desde el punto de vista gubernamental, pero lo importante para mí, yo creo que hay que asociarlos bien, porque las unidades de producción agrícola aquí en el país son muy pequeñas, ¿ya? Y hay muchos agricultores. Si nos fijamos en el rango de todas las producciones agropecuarias, están entre el 60 y el 80% pequeños agricultores, más o menos, ¿verdad? Entonces sí es importante ayudarlos, pero ayudarlos para que se vuelvan eficientes y altamente competitivos. Eso me parece interesante porque es un cambio de paradigma. Sí, porque los costos de producción son fijos.
y en la medida que uno produzca más con más eficiencia puede bajar por unidad de producción. Hablemos del tema Lo último, déjame... Sí, porque me tengo que ir con el otro solamente lo invitado. último. Sí. Y algo que es súper importante también para mí, como el cuarto punto, es impulsar un consejo interministerial rural. ¿No, verdad? Porque el problema no solamente es el tema agrícola, hay que ver la cosa integral. Perfecto, ya tenemos ahí unas primeras ideas, perdón que le interrumpa, pero me tengo que ir rápido. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿hay ya una visión a largo plazo de agricultura en lo que nos ha planteado el ministro o seguimos siendo un gobierno como los anteriores quizás que no entienden el campo? Yo creo que el campo no se lo entiende y la desconexión campo-ciudad se sigue incentivando cada vez más. Entonces, claro, el consumidor quiere alimentos extremadamente baratos, y lo comprendemos porque los costos de vida y los costos en el Ecuador son elevados, pero por otro lado, hay que defenderle al pequeño productor. Entonces no sabemos qué es pequeño productor, no lo definimos claramente y le vemos como un pobrecito que hay que protegerle. Pero el ministro parece que tiene claro esa idea, ¿no? Hacerles más el cooperativismo, vamos que sean más eficientes, me parece que hay alguna pista. Vamos enfocándonos en eso precisamente, porque si hacemos referencia a que el punto de quiebre en donde el 30% de las propiedades agropecuarias levantadas en el último censo del año 2000, 30% de las propiedades tienen menos de 1 hectárea. O sea, es de pequeños productores. De micro. De micro. De micro, y ese es otro concepto. El pequeño, el micro, el mediano, el grande productor. Son temas absolutamente definidos en la Comunidad Andina de Naciones, de la cual el Ecuador ahorita es presidente pro tempore, tiene la presidencia. Y está aquí en una tabla que la publica el INEC inclusive. Entonces, microempresa, generación de ingresos, no tiene que ver con tamaño, no tiene que ver con número de animales, no tiene que ver con qué produce, tiene que ver con generación de ingresos. Pequeño, de 100,000 a $1,000,000. Mediano A, de 1 a 2 millones. Mediano B, de 2 a 5 millones. Y grande, de 5 en adelante. Estos parámetros que aplican al sector económico, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, son parámetros que tienen una vinculación directa con la ley de régimen tributario interno, y para el caso agrícola ya se levantó la ley, el impuesto único agropecuario, para medio facilitarnos la vida y poder estar dentro de la formalización, y lo digo con términos más técnicos, pero con el artículo 27 de la ley y el 27.1 para todos los otros sectores económicos. Bien, ok. Entonces tenemos ya unas dos primeras facetas de cómo debería caminar la agricultura en el futuro. Franklin Torres, ¿cuál debiera ser la prioridad del ministro Manzano en esta nueva etapa de agricultura? Bueno, yo pienso que la prioridad debe ser la protección de los productores, de los pequeños y medianos productores, que son los que más están sufriendo esta situación. Pensamos que no hay un sistema de asociatividad, por lo menos marcado aquí, que de alguna forma puede ayudar al productor agrícola en general y al productor bananero. Nosotros, lamentablemente, aquí en el Ecuador no tenemos unas condiciones de mercado libre, como muchos argumentan, con condiciones normales. No hay una cancha nivelada, no tenemos unas condiciones de juego iguales y el sector productor siempre juega en desventaja evidente. Eso es lo que tenemos que corregir, señor ministro. Tenemos que empezar cumpliendo las leyes. Franklin, aquí le hago una repregunta que me parece interesante. Usted dice que como no hay una cancha de juego equilibrada, entonces el ministro puede avanzar en este momento en abrir el agro hacia el mundo como nos ha planteado. Es decir, no puede hacer eso mientras no equiparemos lo que usted plantea, la protección al pequeño productor. Así es. Nosotros hemos corrido durante más de 2 décadas del sector productor bananero, al menos, con un árbitro claramente dependiente del sector exportador y comercializador, y eso es perjudicial. Mire lo que ha ocurrido, mire la situación en la que está de crisis del sector bananero producida por esta falta de independencia del Ministerio de Agricultura, que es lo que hemos hablado con Bernardo, que debe producirse de manera inmediata. El día martes concurrimos a la subsecretaría de Musacias y vimos cómo el sistema de Unibanano, que debería ejercer el control de las exportaciones del país, lo controlan los exportadores desde unidades de computación diferentes a las del ministerio. Eso es completamente absurdo que ocurra en un país civilizado, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando de eso porque quiero darle una pequeña réplica a Rodrigo. El ministerio hace una buena gestión cuando se preocupa por proteger a los pequeños productores, como dice Franklin, Rodrigo. Brevemente, para ver si puede rebatir un rato. Creo que algo que ha mencionado el ministro es muy real.
El mundo entero desde hace más de 100 años habla de cooperativas. Las cooperativas agropecuarias fueron fomentadas desde los gobiernos, pero precisamente como a un niño que se le enseña a montar bicicleta, se le enseña a andar y se le suelta. Y el Ecuador, de esos 14.000 millones de dólares que nos menciona de exportaciones no petroleras, 13.800 millones salen del agro, donde banano, me encanta esta competencia, pero Camarón le superó a Banano y pelean a ver cuál sigue el paso, y Flores la pelea con un Pero costo Rodrigo, impresionante de ¿eso es exportación. porque estamos protegiendo Pero o porque dejamos que compitan? Es porque el tema es que la protección tú puedes hacerla puertas adentro. Pasado la frontera, sea de marítima, aérea, la que sea, ahí no hay protecciones. Bien. Ahí es reglas de mercado puras y duras. 30 segundos para cerrar este bloque. ¿Es verdad? ¿Cuál posición es la que cabe en este momento? ¿Protección por protección o dejarles abiertos para que avancen y compitan? Miren, la filosofía siempre es, hay estrategias a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Sí hay que en un momento empujar al pequeño productor, pero para hacer un cooperativismo que cambie un poco el chip y sean emprendedores agrícolas, empresarios, pequeños empresarios agrícolas, que ellos puedan autosustentarse, porque si no, estos ciclos van a venir todo el tiempo y estamos sub y baja, sub y baja. Entonces, si queremos tener unas cosas políticas a largo plazo, tenemos que empezar por eso. Hay que ayudarlos en el arranque, por supuesto que sí, y ahí viene tecnología, capacitación, INIAP con las semillas mejoradas y todo lo demás. Perfecto, nos vamos a un primer corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Vamos a una pausa y regresamos con más de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escuchar este programa en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Seguimos en Políticamente Correcto aquí hablando del agro. Señor ministro, da la sensación de que el Ministerio de Agricultura se ha convertido en una oficina de quejas en donde arroceros, bananeros, maiceros, lecheros viven en una constante queja. Que respeten los precios, que les den apoyo, y me parece que ahí se ha entrampado la gestión de todos los ministros y por eso es que fracasan. Justamente por eso son los pilares que yo mencioné, ¿no? ¿Verdad? Ajá, sí. Que es la guía que tenemos que dar, ¿no? Me he reunido con planificación inclusive, ¿no? Y con la parte administrativa financiera para que todos los esfuerzos del ministerio vayan en función a esto. Me tengo que reunir departamento por departamento para alinearlos a esto acá y tener una buena apertura con el sector privado para trabajar de la mano, ¿no? Por ejemplo, los lecheros saben más de leche que todos los que estamos allá adentro. Entonces hay que trabajar de la mano con ellos, a ver cómo les solucionamos los problemas y vamos saliendo del ciclo de quejas al emprendimiento, al empresario. ¿Y ese ciclo de quejas se soluciona con un cooperativismo más inteligente como el que usted plantea? Yo creo que es parte de la estrategia, sí. Y en ese sentido, ¿cómo mira usted? Usted ha citado algunos ejemplos en el corte de buenos ejemplos de cooperativas en Costa Rica, en Chile, que nos permitirían que... Mire, por ejemplo, en el tema de leche, en Costa Rica está Dos Pinos, una cooperativa que tiene más de 1.400 pequeños lecheros, pequeños y medianos lecheros, tiene 650 productos diferentes que ellos dan, exportan a 10 países, es extraordinario. Y comenzó así con una idea pequeña. ¿Y qué es lo que marca la diferencia a una unidad de esas a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en el país? Es la filosofía. ¿Cuál es esa filosofía? De que seamos emprendedores, ¿no? De que nos fijemos en el mercado primero. Primero es el mercado, tenemos que satisfacer ese mercado con lo que ellos necesitan y de ahí para atrás venir con una estructura de costos y analizarlas en dónde somos competitivos, en dónde podemos ayudar al Estado también, pero sobre todo ayudarlo es para que el pequeño agricultor tenga el acceso a tecnología, a créditos y a, ¿cómo se llama?, y a capacitación. Y ahí esa bola sigue avanzando. Perfecto. Y vamos mejorando, ¿no? Franklin Torres, ¿estamos confundiendo en algún momento esta idea del proteccionismo en agricultura, que creo que es importante por lo sensible que significa, con el clientelismo a la hora de manejar las relaciones del productor con el gobierno? No sé si lo estamos confundiendo, Carlos. Yo pienso que lo que menos ha habido de parte de los gobiernos de turno, incluyendo ha sido realmente protección para el pequeño y mediano productor. Eso hay que aclararlo. En cuanto a que el ministerio sea un departamento de quejas, me parece que cuando hay una injusticia hay que decirlo, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos pensado que todo lo que se ha hecho durante las últimas décadas en agricultura ha sido realmente nefasto para la agricultura y que de alguna forma no ha permitido que esta surja como debería haberlo hecho. Nosotros pensamos que al menos en banano, los pequeños y medianos productores, en más de 8.500 que somos aquí en el Ecuador, necesitamos cierta
cierto tipo de condiciones ideales, cierto tipo de condiciones de juego niveladas para Franklin, que podamos competir con los exportadores. Pero, por ejemplo, claro, ahí quisiera que usted me explique mejor, porque lo que no se entiende es, el banano es el producto estrella de los no tradicionales que exporta Ecuador, y que eso le da al país una fortaleza económica. Entonces, entendería que es un modelo exitoso. ¿Por qué entender siempre que ha habido injusticias con el banano si el banano es un producto estrella? Sí, ha sido un producto estrella, pero tal vez ya no lo sea, Carlos. Yo pienso que a futuro realmente el banano está de la manera que está diseñada la comercialización aquí en el Ecuador. Prácticamente vamos a desaparecer la mayor parte de productores pequeños, medianos y muchos grandes productores también. Y eso lo sabe el señor ministro. ¿Por qué razón? Creemos que de alguna forma tiene que nivelarse porque simplemente las condiciones de juego no son iguales. Yo pienso que el pago del precio justo para la agricultura tiene que ser el eje fundamental para despegar un programa agrícola que de alguna manera se manifieste de una manera justa para ambas partes. El pago del precio justo para el banano no hay aquí en el Ecuador. Recibir en la actualidad menos de $2 por una caja de banano, cuando nosotros la estamos vendiendo en Rusia, que ha sido el principal motivo de esta discordia aquí por el precio, en más de $21, la diferencia en la cadena de valor realmente es nefasta para el productor, y eso tiene que corregirlo, y tiene que corregirlo el Ministerio de Agricultura con un programa agrícola que realmente diseñe que el pago del precio justo para el productor agrícola es la única manera realmente de proteger y de sacar adelante la agricultura aquí en el país. Perfecto, bien, me parece interesante ese punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Franklin? Que me corrija si me equivoco. Es decir, cualquier política de apoyo tiene que pasar, en el caso del banano, por ejemplo, con que se respete el precio justo para el productor. ¿Eso es verdad? El concepto de precio justo y precio de sustentación son dos conceptos distintos. Precios de sustentación, que son los precios que se determinan desde los gobiernos, porque usualmente no se ponen de acuerdo las partes. Los tienen, curiosamente, los 4 productos que mencionaste para la oficina de quejas, como lo calificaste. Arroz, o sea, lo que banano, yo supongo que se ha leche y convertido. maíz. No, pero lo que vamos viendo es eso, y voy a ser políticamente correcto. Incorrecto. Incorrecto. Mejor, sí. ¿Qué pasa con las papas? ¿Qué pasa con el brócoli? ¿Qué pasa con las flores, con la pitahaya, con el mango, con el frijol, con la lechuga, con cualquier cantidad de productos que ni nos acordamos, ni les vemos los precios? La crisis en el calcio y por la papa ha sido monumental muchos años. Hay crisis puntuales y ahorita están muy bien. Y hay crisis, y en frontera hay un tema interesante. Se mueve producto de lado a lado, pero quiero ir un poco más. Tú me hablas del tema de cooperativismo y el ministro lo relaciona. El Ecuador no ha tenido un cooperativismo o una asociatividad real porque ha habido un actor que ha permanecido de forma permanente tratando de manejar un tema de divisiones. La asociatividad tiene que ser una asociatividad orientada a la producción, y con visión de mercado, y no puede seguir siendo una asociatividad vinculada a los gobiernos de turno, o sea, locales política, o nacionales, a la política, en términos político-clientelares. Entonces, el ministro o el prefecto o el presidente arma asociaciones, arma gremios y los estructura porque el que está de dirigente es el amigo. Cambia de amigo o cambia de gobierno y hacemos otra asociación. Y con el ministro, con el ministro Flores hablábamos de 11.000 asociaciones en el Ministerio de Agricultura, 11.000 asociaciones agropecuarias en papeles. Eso es imposible manejar. Es imposible. No, espérate, regálame un segundo. Cuando hablamos con el ministro Lasso y se preparaba la cumbre de cooperativismo mundial, que fue aquí en el Ecuador, nos reunimos con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Curiosamente, la Secretaría de la Política también creaba asociaciones agroproductivas. Y llegamos a consolidar en papeles 35.000. Por favor, eso no funciona. Bien, me voy con esa cifra para un siguiente corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte revisaremos declaraciones sobre el gran problema del agro en el Ecuador. Siga con la señal de Ecoavisa. El problema del agro también tiene un profundo componente político y 4 voces que aquí recogemos lo corroboran. Veamos. Para entregar semilla de alto rendimiento, inseminación artificial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se necesita la asamblea? No se necesita, pero de esas cosas ni siquiera han hecho el intento de convocar
a los concursos y licitaciones internacionales. Porque aquí el tema es claro, hay una filosofía detrás de esto. No al pueblo, sí al Estado y sus acreedores. No al crecimiento, sí a la impuestomanía. Buscar el mecanismo más adecuado desde su cartera de Estado para poder hacer que se haga realidad la venta del precio de leche a 42 centavos. Yo soy una de las productoras de leche, vivo de eso, pero no llego a vender ni siquiera a 38 centavos. La semana anterior, la funda de leche que estuvo a 35 centavos, 85 centavos, sube a 95 centavos, pero el litro de leche cruda y en finca no ha pasado de los 37 centavos. En ese sentido, nosotros decimos cuál va a ser el mecanismo adecuado en su gestión. Todo el alza, el incremento que hemos tenido en los insumos, pues el producto nuestro más bien ha bajado el precio del arroz. Tenemos fertilizantes que realmente están con un precio totalmente elevado, mientras que la saca de arroz de 200 libras y 220 libras, tal como lo compran las piladoras, está en estos momentos, bueno, por la escasez de arroz que ya atravesamos por la etapa invernal, estamos en estos momentos en 34 y 35 dólares. Mientras que la urea supera el precio del quintal de arroz, sabemos que ya está cerca de los 60 dólares. En los insumos agrícolas, hay insumos que llegan al 46% de incremento de los precios y me vienen a decir que no hay incremento. Mientras los productos industrializados se incrementan los precios, en cambio los pobres agricultores tenemos deflación, aquí sí deflación. Por ejemplo, en la cebolla blanca, 35.6% de decrecimiento. Pero ¿cómo podemos ir a un tratado de libre comercio si no podemos sostener ni siquiera las políticas de subsidio? Usted sabe que la producción internacional está mucho más. Imagínese, aquí la producción de cebolla a 5 dólares con países hermanos como Perú, aquí en el corazón de la ciudad. Nosotros ni vendiendo a 15 dólares se puede recuperar el costo de producción. Bien, señor ministro, me parece que tres de estas voces, no la de Jaime Nebot, que tiene una visión un poco más amplia, pero sí de estos tres actores, comparten mucho la posición de Franklin Torres hace un momento. Hay un problema de precios, de que a los productores no se les reconoce el esfuerzo y el trabajo que hacen por cosechar y que la mayor cantidad de utilidad se llevan los intermediarios y los exportadores. Bueno, ahí está el tema también comercial, ¿no? Que es importante, como lo mencionaba, entre los pilares, ¿no? La ayuda para quitar el intermediario y acortar las cadenas productivas, que eso es importantísimo, ¿no? ¿Verdad? Nunca hay que satanizar toda la cadena, porque es importante desde el productor hasta el comercializador y todo lo demás, ¿no? Lo importante es que no haya abusos, ¿no? Y que el agricultor, como son productos perecibles, al momento de que salga su cosecha, pueda almacenarla para tener una mejor oportunidad. Pero hay una cosa que me preocupa. Cecilia Velázquez dice, sube el precio de la leche al consumidor final. Pero a nosotros nos siguen pagando por el mismo precio de hace rato. Y Franklin Torres dice lo mismo con el tema del banano. Y solo para cerrar, y Leonidas Issa dice, a mí no me beneficia el intercambio comercial porque llega cebolla de Perú que es mucho más barata y nosotros no podemos sustentar ese precio porque lo que debería valer 12 dólares el trabajo nuestro, tenemos que venderle en 5 en el mejor de los casos. Claro. De nuevo, el tema comercial es importantísimo, ¿no, verdad? Obviamente nosotros como Estado tenemos que seguir lo que dice la ley y apoyar que se cumpla, ¿no, verdad? Eso por un lado. Pero esos son para mí temas que, repito, si queremos realmente cambiar en el mediano y largo plazo, tenemos que poner la vista en la alta productividad, en las mejoras y en todo lo que hemos conversado, de nuevo los pilares, ¿no? En la parte comercial, inversión de infraestructura, financiamiento, y obviamente el tema rural, que es el integral, ¿no? Eso es súper importante tener siempre en el largo plazo, porque estos son ciclos que pasan, ¿no? Inclusive en el tema de Franklin, nos hemos reunido con Franklin, y el tema que él dice, el unibanano, hemos abierto para que haya transparencia, y nosotros vamos a intervenir a mejorar, porque si yo hago una política y no tengo el control del sistema, y me piratean el sistema, va a haber problemas. Entonces estamos trabajando también en eso con ellos. A mí me gustaría hacer contacto con Franklin, con Franklin allá en Los Ríos, para preguntarle, o sea, en realidad, ¿cómo mira su posición con respecto a los otros actores que hemos visto, donde el precio se vuelve el tema más complicado, Franklin? El tema del precio, que me parece que es proteccionismo, ¿no? Ahí. No tanto, no sé por qué hablamos tanto de proteccionismo, Carlos y Rodrigo. Si los grandes países industriales, hablemos Estados Unidos, Europa, Francia, España, Italia, protegen a sus productores agrícolas. Yo no sé qué hay de malo en eso. Ya.
Miren la cantidad de protección que le da Estados Unidos a sus productores agrícolas, los productores de maíz, productores de leche, cuántos son subsidiados por el gobierno estadounidense. Lo mismo Francia. Acaba de decir el presidente Macron con claridad que los productos agrícolas no pueden sujetarse a las condiciones del libre mercado. Debe tener alguna razón para decirlo eso y sobre todo expresando su absoluta protección y su absoluto apoyo al sector agrícola con un programa de crédito realmente extenso que se va a hacer a partir del próximo año. Eso me parece que son condiciones que debe analizarse porque hay muchos que abogamos supuestamente por la falta para quitar la protección de estos productos agrícolas, pero vemos cómo los países supuestamente civilizados o grandes industriales que prácticamente hacen lo contrario, ¿no? Ellos protegen a sus productores agrícolas y lo que estamos pidiendo aquí no es protección, lo que estamos pidiendo es precios justos, condiciones de mercado, condiciones de juego que en las que podamos estar en igualdad de condiciones, no como en la actualidad que prácticamente nosotros estamos en un desbalance y un desequilibrio permanente, ¿no? O sea, para entender este punto filosófico, Franklin, es decir, sí puede haber una estrategia comercial, una estrategia de mercado en función de mucho progreso si es que respetamos estos precios justos. Es decir, lo uno no se contrapone con lo otro como para marcar la cancha filosófica de cómo usted mira el tema del agro. Sí, sobre todo aquí en el agro, Carlos, tenemos que entender cómo está distribuida la tenencia de la tierra en el Ecuador. Nosotros tenemos muchos pequeños y medianos productores, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. En ningún otro lugar vamos a encontrar 8.500 productores bananeros, y eso el señor ministro lo sabe. Ese extenso número de productores tiene un talón de Aquiles, que es el momento de la comercialización. Y nosotros estamos concordando con lo que ha dicho con el sistema de asociatividad, pero un sistema de asociatividad diferente al que ha habido anteriormente. Nosotros hemos expuesto cómo debe ser el sistema de asociatividad con un fondo de contingencia hecho por los propios productores para estos casos de emergencia. Pero para hacer eso tenemos que permitirnos que podamos aportar con estas ideas y no como los ministros que lamentablemente estuvieron en este mismo gobierno que prácticamente nos cerraron las puertas. ¿Por qué? Sí. Porque dependían. El Ministerio de Agricultura era una dependencia de los agroexportadores, de los agroindustriales, y eso tiene que terminarse. El Ministerio de Agricultura tiene que ser de los agricultores, tiene que darle protección a los agricultores y apoyo a los agricultores. Perfecto. Yo pienso que para eso fue creado. Bien, gracias, Franklin. Bueno, ahí está. Difícil lidiar con un concepto en el que mucha gente en el país que maneja la agricultura se impone, y creo que eso es importante reconocerlo, Rodrigo. Creo que voy a recoger algunos términos de Franklin que me encantaron y algunos del ministro, y vamos en temas un poco más concretos. El Ecuador tiene algunas limitaciones jurídicas desde la Constitución del 2008. La creación de fondos para fiscales, por ejemplo, para el sector agrícola, no los podemos tener porque el gobierno no puede recaudar para entregarle al sector privado, porque a un fulano que anda quién sabe dónde se le ocurrió que no era posible. Entonces, eso lo maneja Colombia y así se maneja el Fondo Nacional del Café, el Fondo Nacional Ganadero, de caña, de arroz, etc. ¿Qué podemos hacer en Ecuador? Crédito. Ok. Ya hay crédito, pues, a 30 años plazo, un crédito barato. $5.000, eso es para gasto nada. Corriente y para el mes. ¿Vamos a subir ese crédito? Claro que sí. Ya, ok. Hagamos una cosa. ¿Por qué no pensamos en un crédito real en donde la Superjunta de Regulación pueda definir fondos que están destinados para el sector agropecuario vengan con condiciones preferenciales y que no paguen el famoso impuesto a la salida de divisas, que es un compromiso eliminarlo? Ahí tienes un canal para aliviar presión. Con eso se pueden entregar créditos, pero entreguemos créditos asociativos. Si ya sabemos que somos ariscos para asociarnos y que tenemos fines políticos, ¿por qué no nos asociamos por crédito? Regálame 30 segundos, okay. Porque si nos asociamos a través del crédito y compartimos el riesgo, no el dueño de la asociación o el presidente de la asociación, sino todos los agricultores, tú puedes generar créditos, pero también créditos, y aquí sí en esto yo discrepo, no es agricultores, industriales, exportadores, créditos integradores de cadenas de valor, en donde puedas construir cooperativismo, productores que acopian, industrializan. Pero esa receta suplanta la idea que tiene Franklin y otros actores de los precios justos, por ejemplo. Esta idea acorta las cadenas de intermediación. Esta idea le dice a papá Estado, he cumplido la mayoría de edad, por favor, no me moleste, déjeme trabajar, porque entre nosotros estamos haciendo un buen equipo y productores juntos con industriales
acortando la cadena de intermediación que se la ve como satanizada, que no es mala, estamos apuntando al mercado nacional e internacional para que la ama de casa pueda comprar la cebolla ecuatoriana a $5 y que al señor Isa le pueda salir más barato la cebolla que él produce. Perfecto. Bien, nos voy a un siguiente corte comercial. Políticamente Correcto también está en vivo en ecoavisa.com. Vamos a hacer una nueva pausa y al volver seguimos con el debate sobre la agricultura, urgencia gubernamental. Seguimos en Políticamente Correcto. Señor ministro, bueno, vamos un poco cerrando esta idea, ¿no? El permanente planteamiento de Franklin Torres, es decir, el Ministerio de Agricultura tiene que proteger a los productores, a los agricultores. Esa debe ser la razón de ser de ustedes. Yo creo que tiene que ayudar a los agricultores. Es importante la ayuda inicial con esa visión a futuro que le acabo de dar, ¿no? Y creo que le quería también decir el tema de los préstamos, ¿no? Una vez que ya la casa está arreglada, tenemos las cuentas en orden, yo creo que este siguiente año va a ser extraordinario porque en realidad lo que decía también Rodrigo es que a veces los préstamos pequeños, está bien, son para salir del ahogo a veces que tenemos. O sea, ¿ha sido insuficiente esta primera etapa de los préstamos a 30 años? Yo creo que va a ser más, yo creo que va a ser mucho más porque hay que, a través del cooperativismo, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en maquinaria para aumentar la eficiencia y la productividad, que eso es lo que va a dar sostenibilidad. El Ministerio de Agricultura, que tiene las puertas abiertas, porque me he reunido con Franklin, me voy a reunir con todo el mundo para ayudarnos mutuamente, ¿no? A Franklin yo le he dicho, Franklin, siéntate al lado mío y vamos trabajando juntos, porque aquí es de trabajo complementario. El Ministerio es facilitador, el Ministerio es potencializador de oportunidades. ¿Ya? Así es como yo lo veo, ¿no? Y obviamente los pequeños, que son la gran mayoría, hay que ayudarlos en ese sentido, pero con esa visión también, ¿no? Ya. Y eso permitiría, estas correcciones, ¿cuánto tienen ustedes previsto invertir en el agro y en infraestructura, por ejemplo, en los próximos 3 años? Que era un tema que se nos quedó al principio. Mire, en el tema de planificación, ¿no? Yo le dije que por favor me esperen al de planificación 1 o 2 semanas más, porque yo tengo que alinear todo lo que estamos haciendo, porque acuérdense que llevo una semana, ¿no? Y ya le están empezando a exigir resultados. No, pero encantado. Yo trabajo de 6 a 10 de la noche, no tengo problema, porque me gusta y me apasiona y esta es mi vida. Yo he vivido en el campo y yo voto en la parroquia Clemente Ballén en Babahoyo, a pesar que soy guayaquileño. Entonces, toda mi vida, los 30 años, más de 30 años en el agro, he estado involucrado y viviendo y conozco muy bien el tema, ¿no? Y por lo tanto, todas estas estrategias tienen que estar atadas siempre a temas presupuestarios, a temas de alineación de los ministerios, porque también necesito la ayuda de varios ministerios, no solamente agricultura como los veíamos, porque un tema integral es el tema rural, que también es la base que a mí me preocupa mucho, ¿no? O sea, sí hay una estrategia rural. Claro que sí, claro que sí. Y hay que involucrar a los demás ya, también ahora, para que nos ayuden. Un tema para irme ya con Rodrigo, hay un planteamiento que hace Jaime Nebo, dice, ¿por qué no dan semillas y pajuelas rápido a los agricultores? Eso podría ser rápido, no se necesita de la asamblea. ¿Por qué se nota como esa dejadez o falta de ineficiencia en el ministerio al hacer esas cosas que son de mera ejecución? Miren, nosotros vamos a hacer cambios importantes en agrocalidad y en el INIAP, ¿no? Pensamos que tenemos una deuda fuerte con el tema de investigación, ¿no? Necesitamos que el INIAP, en este caso, por ejemplo, tenga facilidades de financiación, ¿no? Externa. Las universidades a nivel mundial han gastado miles de millones de dólares en investigación agrícola. Traer esa información, adaptarla obviamente a nuestro país y comenzar a hacer investigación práctica para que aumente el tema genético, ¿no, verdad? Y la alta productividad con paquetes tecnológicos que van de la mano. Y ahí viene la capacitación. De nuevo caemos otra vez en el tema el segundo tema mío, de los pilares, en el tema de tecnología, capacitación. O sea, todo eso tiene que venirse alineándose para lograr este objetivo. ¿En cuánto tiempo puede tener eso alineado? Como para plantearnos una fecha. ¿1 año? ¿6 meses? Todavía no le puedo responder porque llevo 3 una semana. años se le va al ministerio, pues. Tampoco no. O sea, tiene que ser rápido. Estamos trabajando paralelo rápido, ¿no? Todo el tiempo trabajamos rápido. En el momento que yo lo tenga, créanme que lo voy a promocionar y comunicar porque me parece que es el corazón importante del ministerio, ¿no? Es la base importante de asentar, porque mire, la cosecha no va a ser inmediata, ¿ya? Pero nosotros tenemos que preparar el suelo para sembrar esta semilla y poder ir trabajando dando resultados, ¿no, verdad? Mientras paralelamente vamos trabajando con las cosas emergentes, ¿no? Hay que ir trabajando con lo urgente sin perder la vista de lo importante. Muy bien. ¿Y qué hacemos para que no hayan paros arroceros, paros bananeros, paros lecheros, paros campesinos frente a este proceso que se tiene que ir madurando, Rodrigo? A ver, eso ya es un tema de lo que se manejaba antes la Secretaría de la Política.
El manejo político del agro lamentablemente se ha potenciado en los últimos años de manera incuantificable. Y estos paros, curiosamente, afectan más al productor que al líder del paro. Pero no por eso vas a dejar que te sigan perjudicando. En el caso de octubre del 2019, ya previo a octubre del 2019 se firma el gran acuerdo de la leche en Machachi con indígenas, productores y demás, con bombos y platillos. En octubre del 19 se jugaba carnaval y los manifestantes no permitían que la leche llegue a los centros de acopio y botaban la leche y vaciaban la leche al piso. Eso, por ejemplo, ¿qué daño les hizo a los productores? Ahí hay que trabajar de la mano en un tema comunicacional, definitivamente. Hay que trabajar mucho en territorio, pero hay que trabajar mucho en territorio evidenciando, y esto de aquí yo lo había comentado tras bastidores con el ministro, la conversación con Julio José Prado en el Strategic Doing. Vamos viendo qué tienen los productores, qué tenemos los productores. Yo soy productor de leche, ¿ya? Lo que dice Cecilia Velázquez lo comparto plenamente, pero soy productor de leche, vivo de eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros para juntarnos y ver cómo salir del aprieto entre nosotros? Pues esa es una fórmula que funciona más que exigir al gobierno. Eso ha funcionado en el mundo entero. En Chile, cuando el señor Pinochet se le abrió al mundo de golpe, los productores lecheros tuvieron problemas gravísimos. Y Column, que era una cooperativa que nació con 70 productores, años antes, se vio en problemas gravísimos. Y en los 80s, prácticamente el gobierno le dijo, mate sus vacas. Perfecto. ¿Y qué hicieron? Potenciaron su trabajo al interior. Chile es un gran importador de lácteos y también es un exportador de lácteos, no le tengamos miedo a eso. Y Column ocupa el 28% del mercado nacional, o sea, no es menor. Ok. Franklin Torres, unas reflexiones finales, por favor. Hablar con el ministro de Agricultura, con el ingeniero Bernardo Manzano, nosotros le hemos presentado un apoyo incondicional, pero siempre y cuando logremos los objetivos que queremos los productores agrícolas en general. ¿Qué es eso? Una transparencia total en la comercialización, el cumplimiento del pago del precio justo, como le había dicho, como un medio para la sostenibilidad del negocio, si no queremos ese proteccionismo del que han hablado aquí. Creo que debemos eliminar paulatinamente los intermediarios mediante un mecanismo de asociatividad, pero con apoyo a los productores, un apoyo real para que realmente los productores sientan que deben asociarse para poder salir adelante. Y la última, que es tan fácil y sencillo para todos aquí en el Ecuador, seguir las reglas, cumplir los reglamentos, cumplir la Constitución, y es lo que no ha habido en los últimos años. Por eso es que los presidentes que se han ido, el presidente Correa, el presidente Lenín Moreno, salen siempre con el mismo discurso, que se llevan con una gran deuda con la agricultura. ¿Por qué? Porque no han hecho lo correcto, y eso es lo que deberíamos corregirlo de ahora de una manera diferente. Por eso nosotros proponemos esta ayuda incondicional al Ministerio de Agricultura para sacar al agro adelante, pero que el ministerio vuelva a ser de los agricultores y no de los agroindustriales y no de los agroexportadores. Eso es, hemos presentado de alguna forma para poder salir de este embrollo en el que estamos, de esta crisis profunda en la que está el sector agrícola en general y el sector bananero en particular. Bien. Podríamos empezar a decir que con usted se va a respetar el pago del precio justo a los productores, por ejemplo, como para decir, bueno, vamos a hacer una estrategia, pero vamos a empezar por ahí. Que los productores se les pague lo que merece el trabajo de producir banano. En nuestro ministerio, ¿no? Una vez que hemos arreglado la casa y por disposición del presidente, hay que ayudar a toda la cadena, que pero la más sensible en especial énfasis al productor pequeño, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Vamos, yo en el tema gubernamental, que es mi primera vez, tengo que hacer lo que dice la ley, ¿no? ¿Verdad? En el tema privado uno hace lo que no está prohibido. Pero siempre sin perder en esta filosofía de trabajo, que es la más importante. Yo creo que obviamente esta ayuda inicial, nos hemos sentado a trabajar con Franklin, nos vamos a sentar próxima semana con los arroceros, ya comenzamos también con los lecheros, nos hemos sentado con gente de Chimborazo, de Carchi, y con mucha gente también estamos trabajando el tema, pero siempre con esta filosofía de trabajo, ¿no? La parte comercial, la parte de invertir en infraestructura, de invertir en capacitación, de invertir en tecnología, que es importantísimo, arreglar bien el tema de agrocalidad y el INIAP para que sean un apoyo. Acuérdense que nosotros somos un ministerio de puertas abiertas, pero que tiene que facilitar
el trabajo agrícola y tiene que potencializar nuestras fortalezas como país, ¿verdad? Y con eso el cooperativismo, de nuevo, yo insisto en el cooperativismo. Inclusive le decía a Franklin, yo te ayudo, tú quieres ¿cómo se llama? Mejorar todavía aún más y no depender de los exportadores. Vamos, haz una cooperativa, sal a exportar afuera, que de mí tendrás toda la ayuda posible para que así sean las cosas más cristalinas y transparentes. Bien, me voy a un siguiente corte comercial, volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Franklin Torres, ¿usted siente una agenda agrícola políticamente correcta en el nuevo ministro? Sí, es nuestra esperanza. Esperamos que creo que es el momento oportuno para el Ecuador de aplicar un modelo de desarrollo en la agricultura ecuatoriana basado en el cumplimiento de las leyes ecuatorianas, sobre todo en transparentar la situación, transparentar la comercialización, en formalizar a los productores agrícolas, que es importante, y sobre todo en buscar el ganar y ganar para todos los actores de la cadena, que creo que es importante en la actividad agrícola sobre todo. Rodrigo Gómez de la Torre. El gobierno nacional ingresó con un discurso que lo habían ido sosteniendo: más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Más Ecuador en el mundo implica más exportaciones, implica que podemos hacerlo y lo estamos demostrando que lo hemos hecho desde hace muchos años. Más mundo en el Ecuador implica que van a llegar productos de fuera y que tenemos que corregir distorsiones internas en lo laboral, en lo tributario, en la tramitología, para ser más competitivos. Y para que estos dos conceptos funcionen, un agrocalidad fortalecido, que es nuestra cara al mundo para exportar y para que no nos entren otro tipo de productos que nos contaminen. Ministro Bernardo Manzano, ¿qué es lo políticamente correcto? Este ministerio es de puertas abiertas, va a ayudar a toda la cadena productiva y exportadora del país, con énfasis en el productor. Una vez que la casa ha sido ordenada, vamos a trabajar en conjunto, al lado con todos los productores y todos los actores, para los pilares importantes que tenemos en la parte comercial, en la parte tecnológica, de inversión, de capacitación y sobre todo fortalecer el cooperativismo, el correcto cooperativismo, para ya no andar en estos ciclos de sub y baja, sino tener una agricultura en el mediano y largo plazo bien manejada. En el acuerdo inicial que había entre el presidente Guillermo Lasso y el Partido Social Cristiano había un tema realmente importante, y este tema era el de la reactivación agrícola. Eso es una pena que se haya perdido. Créditos, insumos, apoyo para la exportación, tecnología y sobre todo atención pronta y eficiente. Sin embargo, no solo que todo este acuerdo sucumbió, sino que el campo es una de las áreas en las que el gobierno de Guillermo Lasso no ha tenido resultados sólidos que mostrar. Es una pena porque este país de vocación campesina desde sus raíces no puede permitirse más improvisaciones. Y aquí está el desafío del nuevo ministro de Agricultura a la hora de dotar a este sector de planes, políticas y sueños modernos, bajo un liderazgo renovado sobre el cual el país logre ser más productivo y donde miles de agricultores empiecen a sentir que alguien se preocupa de ellos. El desafío es enorme y Lasso tiene poco tiempo para cambiar esta realidad. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo aquí en la señal de Ecuavisa.